Soy Farid Cajat y hoy voy a hablar del informe Mueller. A ver, por indicios que surgieron inmediatamente después de la campaña electoral que lo llevó a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump era sospechoso de haberse coludido con el gobierno ruso para perjudicar la campaña de su contrincante demócrata Hillary Clinton y favorecer su propia campaña con vistas a las elecciones presidenciales. En el transcurso de las investigaciones que hubo por esos hechos, por los indicios que existían de posible colusión, surgió una nueva acusación a raíz de que el que entonces era jefe del FBI, el señor Comey, indicó que Trump le había pedido a su criterio que dejara de investigar a su ex asesor de seguridad nacional, Flynn, precisamente por los vínculos que había tenido con miembros del gobierno ruso, en su caso específico con el embajador de Rusia en Estados Unidos, y por ende eso sumó a la acusación de confabulación, o al menos a la investigación sobre una posible confabulación, la investigación sobre un posible caso de obstrucción a la justicia por el testimonio de Comey. Bueno, cuando Comey, digamos, es separado del cargo de la jefatura del FBI, según él, porque no había aceptado la sugerencia del presidente Trump de cesar investigaciones que podían implicarlo, surge un debate sobre cómo proceder frente al tema. Y dado que el secretario de Justicia, o sea, ministro de Justicia, se había excusado de involucrarse en el tema, el subsecretario de Justicia, nombrado por Trump, habría que recordar, decide crear una comisión investigadora para evaluar ambas acusaciones, tanto la de colusión como la de obstrucción a la justicia, y nombra como jefe de la comisión investigadora a Robert Mueller, que era un anterior jefe del FBI y que para evitar suspicacias sobre cualquier intento de persecución política está registrado como votante republicano. Bueno, no lo sabemos porque no conocemos el informe. Lo único que conocemos es un resumen de 4 páginas elaborado por el actual secretario de Justicia, no aquel que ejercía el cargo, Jeff Sessions, ¿no?, cuando se iniciaron las investigaciones. El actual secretario de Justicia, Barr, básicamente hace un resumen de 4 páginas. Y prácticamente no cita el reporte de Mueller, pero dice que según el reporte Donald Trump ha sido exonerado del cargo o en todo caso no se han encontrado suficientes pruebas como para acusarlo de colusión. Sin embargo, curiosamente, ya sabíamos antes de que el secretario de Justicia emitiera esta versión de lo que dice el reporte, que el reporte había concluido con, primero, 7 condenas bueno, casos de condena bajo sistema de colaboración eficaz, como lo llamamos en el Perú, de gente cercana a Trump. Paul Manafort, su jefe de campaña, Flynn, el ex asesor de seguridad nacional, también Michael Cohen, su ex abogado personal. O sea, 7 personas del entorno de Trump fueron
acusadas de diversos crímenes, de hecho condenadas en su mayoría, no por la comisión, que no tiene las facultades para hacer eso, pero a raíz de acusaciones formuladas por la comisión, o se acogieron a lo que un sistema similar a lo que aquí denominamos colaboración eficaz, admitiendo por ende culpabilidad, o en su defecto fueron simplemente condenados, ¿no? por tribunales. Sabemos que hubo contactos entre miembros de la campaña de Trump y gente que decía hablar en representación del gobierno ruso, el propio hijo de Trump entre ellos, y sabemos que hay acusaciones formuladas por la comisión Mueller contra agentes de inteligencia rusos. Entonces, sabemos todo esto porque dio lugar a investigaciones o a procesos judiciales. Pero no lo sabemos por el informe, no sabemos qué dice stricto sensu el informe. ¿Qué dice el resumen del secretario de Justicia? Dice primero que no hubo colusión, ahí sí es categórico, pero luego el resumen dice, contra lo que dice el propio presidente Trump, que si bien no encuentra la investigación de la Comisión Mueller suficiente evidencia como para formular cargos por obstrucción de la justicia, tampoco exonera el presidente Trump de esos cargos. A ver, aquí entraron en lo que en inglés llaman una campaña de spin-off, o sea, lo importante en estos casos, hay estudios periodísticos y psicológicos sobre el tema. Lo importante no es lo que diga el informe, sino lo que la gente cree que decía el informe a raíz de la cobertura inicial de prensa. Entonces, los republicanos han hecho una campaña, ¿qué tan eficaz? Habría que juzgarlo en función a las encuestas, pero sobre todo habría que juzgarlo en función al resultado en caso de que se llegue a conocer el informe, digamos, el resultado en materia de opinión pública. Pero en todo caso, la campaña republicana es hacer decir al informe más de lo que aparentemente dice. Por ejemplo, el presidente Trump dice en un tuit inmediatamente después de conocerse el resumen de su secretario de Justicia sobre el informe, dice es una exoneración total y como mencioné, la única parte que es citada de manera explícita del informe en el resumen del secretario de Justicia dice que por lo menos en el cargo de obstrucción de la justicia el informe no exonera de responsabilidad del presidente Trump. Trump no parece haber, bueno, tal vez haya leído el resumen de 4 páginas, pero esto es una actividad de spin-off, o sea, es tratar, de spin-up, es tratar de simplemente grabar en la mente del público lo que él quiere que obtengan como resumen de un informe que la gran mayoría del público probablemente no conozca, y si llega a hacerse público no va a leerlo de cualquier manera. Y el partido ha cerrado filas con él, en su gran mayoría, ¿no? Los demócratas son los que dicen no se puede sacar conclusiones sobre lo que dice el informe mientras este no sea conocido, de preferencia por el público en general o cuando menos por el Congreso. Bueno, no hay ningún impedimento legal para que se haga público el informe. En el caso habría que recordar, por ejemplo, que cuando fue sometido a investigación el expresidente Bill Clinton y luego a buena medida juicio político, a investigaciones que podían conducir a un juicio político, el proceso fue televisado y Clinton testificó, ¿no? Acá Trump no aceptó comparecer ante la comisión investigadora presidida por Mueller, y según trascendidos eso es algo de lo que se queja la propia comisión, ¿no? De que el presidente no haya aceptado
dar su testimonio o su versión. Pero no hay ningún impedimento legal para que se conozca. La decisión final depende del secretario de Justicia. El temor de algunos es que, digamos, ya se ha hecho tanta publicidad a la presunción de que el informe exonera en lo esencial de responsabilidad al presidente, que el impacto del propio informe en caso de hacerse público y en caso de no tener diferencias dramáticas con el resumen del secretario de Justicia, probablemente ya no tenga mayor impacto. Bueno, yo no creo que sea un tema que sea particularmente controversial ahora, en el sentido de que el informe sí concluye que hubo agentes de inteligencia militar, si mal no recuerdo, rusos, implicados en una campaña de desinformación en redes sociales para beneficiar explícitamente a Donald Trump, ¿no? En todo caso, eso no parece haber tenido el impacto que se temía, ¿no? O que se creía podía tener. Porque claro, finalmente la investigación en lo esencial era en torno a si había habido colusión entre la campaña de Trump y el gobierno ruso. Si hay injerencia del gobierno ruso, pero no es a través de una colusión con la campaña de Trump, al menos Trump no es responsable de lo que haya hecho o no el gobierno ruso. En todo caso, son imputaciones que todavía tendrían que probarse en el juicio. Pero esas imputaciones existen, derivan del informe. Esa sí es información de dominio público y por ende no hay que presumir, es un hecho, ¿no? Que las imputaciones penales existen. Ahora, obviamente el gobierno ruso no ha aceptado que esa intervención haya existido, ni por ende va a poner a disposición de la justicia norteamericana a los imputados, que no están en territorio estadounidense. Entonces, si se llega a aprobar o no la intervención, es algo que está por verse. Yo no creo improbable que esa intervención haya ocurrido. Por ejemplo, después de haber recibido a Benjamín Netanyahu o haberse reunido con él en febrero, Vladimir Putin ha vuelto a reunirse con él a solo días de las elecciones en Israel, y además hizo gestiones ante el gobierno sirio para que a su vez presione a grupos regulares armados libaneses para que entreguen a Israel el cuerpo de un soldado israelí desaparecido desde hacía 37 años. Entonces, claro, no es una injerencia ilegal en la campaña israelí, pero claramente, al igual que Trump, al tomar decisiones y Netanyahu, el primer ministro israelí, se vanagloria de que son logros suyos, al igual que Trump, digamos, intentaba tener injerencia en el resultado electoral israelí cuando decide, digamos, reconocer la soberanía israelí sobre los altos del Golán, territorio sirio ocupado ilegalmente por Israel desde 1967, uno, y dos, nombrar a la Guardia Revolucionaria iraní, parte de los sistemas de seguridad oficiales de Irán, una organización terrorista. El propio Netanyahu dice que esas son cosas que él le había pedido a Trump. Entonces, claramente había una intención de favorecer a Netanyahu por parte de Trump y por parte de Putin. Pero en esos casos no fue una injerencia ilegal. Esa es la diferencia con lo que habría ocurrido, según la imputación de la comisión Mueller, en el caso de las elecciones norteamericanas. Ahora, habría que decir que la Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, se creó, entre otras cosas, para intervenir en procesos electorales, y fue su intervención en el proceso electoral italiano, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, el primero de esos casos, y dentro de esa línea de intervenciones norteamericanas en procesos electorales, Estados Unidos también intervino para favorecer la elección de Boris Yeltsin en la propia Rusia. En ese sentido, yo no tengo mayores dudas de que Rusia hace aquello que se le imputa en materia de injerencia indebida en procesos electorales, pero es muy hipócrita de parte de políticos norteamericanos sentirse ofendidos cuando ellos hacen exactamente lo mismo.
Lo único que cabría añadir es que, según trascendidos de prensa, porque no sé si sea un acuerdo de los miembros de la comisión o no, pero los miembros de la comisión no han hecho acotaciones al resumen de su informe, de la comisión Müller, no han hecho acotaciones al resumen que de su informe hace el secretario de Justicia. Pero, sin dar nombres, han filtrado información a la prensa, según la cual sienten que el informe, el resumen del secretario de Justicia no hace justicia al informe y que, si bien no derivan acusaciones formales contra el presidente Trump de ese informe, el informe contiene datos e información que en todo caso no son en lo absoluto favorables a la imagen pública del presidente. Entonces, solo vamos a saber si eso es cierto si se hace público el informe. Ese sería, digamos, lo único que puede cambiar la imagen que tenemos de lo ocurrido hasta ahora es que ese informe se haga público, y no sabemos si eso va a ocurrir.